Sí, María, de la mano levantada. No sé si querés hablar o Sí, no, quería hacerle una pregunta en cuanto a la consigna del trabajo, Sí, del parcial, si podía aclarar un poco. sí, ahora vamos a leer la consigna del parcial. ¿Sí? Mi idea era comenzar precisamente con eso y a buscar acá. Bien. Vieron que la consigna está subida en EVA, ¿no? La pudieron ubicar todas. Ahí ¿lo vieron? La consigna dice, ¿no? El segundo parcial va a consistir en un trabajo escrito subgrupal entre 3 y 5 estudiantes. Recordamos que los subgrupos se conforman exclusivamente entre integrantes inscritos en la misma franja horaria a la que concurren, ¿no? Esto que siempre le preguntan si se pueden hacer el parcial con alguien de otro grupo, la respuesta es no, ¿sí? Como una primera duda que aparece. Y acá viene la consigna. A partir del conversatorio Cuidar la vida en contextos de violencia territorial, organizado por la UCO y realizado el martes 27 de mayo, le proponemos pensar las violencias territoriales y su relación con la producción del color colectivo. Algunos conceptos articuladores que entendemos pueden ayudar a pensar son entramados comunitarios, producción de lo común, reproducción de la vida, inter y ecodependencia, precariedad de la vida y espacio público. Para la elaboración de este trabajo se requiere, uno, revisitar el video de la actividad que está ahí colgado. Dos, leer los artículos compartidos, que son dos artículos, uno de Ana Laura Cafaro, que se llama Respuesta colectiva frente a la violencia territorial y los ajustes de cuenta, un estudio de caso en una localidad de Montevideo, que ahí ese artículo habla sobre el colectivo que participó del conversatorio, La Vida Vale. Y después un texto de Rafael Paternay y Luciana Scarafuni, que se llama El Estado y sus márgenes, un acercamiento al barrio Marconi desde una perspectiva etnográfica. ¿Sí? Estos dos artículos se, se sugiere leer estos artículos e integrarlos, ¿no? en la lectura. Eventualmente, si lo entienden pertinente, podrán apoyarse en otros insumos, como experiencias sistematizadas, notas de prensa, artículos académicos, audiovisuales, etcétera, que ustedes consideren que sean relevantes y que puedan sumar a esta discusión. Y después aparecen los aspectos del trabajo. Uno, una carátula con los nombres integrantes, cédula de identidad y foto de cada uno en el caso del seminario, dice. Si usted quiere poner fotos mejores, sobre todo para identificar algunos rostros. Dos, delimitación del problema de la violencia territorial y su relación con lo común, no más de dos carillas, que sería como presentar el problema. Y tres, articulación del tema con las nociones del clave del curso, ¿sí? Haciendo énfasis en el módulo 2 y 3 que digamos, son los módulos que estamos evaluando en este caso, y se valorarán las articulaciones con el módulo 1. ¿Sí? Sería también la posibilidad también de integrar lo que ya ha sido trabajado previamente. El trabajo va a tener una extensión entre 5 y 8 carillas, sin contar la carátula ni la bibliografía. ¿Sí? Letra Arial 11, interlineado 1,5, citas sin referencias en formato APA, el archivo tiene que ser un PDF. Dado que la realización de los parciales es obligatoria para los estudiantes reglamentados, este segundo parcial solo pueden rendirlo quienes se hayan presentado el primero y lo hayan aprobado con aceptable mínimo. ¿Sí? El trabajo escrito se entrega el lunes 23 de junio, vía EVA. Se dispondrá una tarea por grupo a tales efectos. Así que el 23 de junio es la fecha límite. El equipo docente de la UCO, Psicología Social y el Problema del Colectivo es quien firmamos esta consigna, ¿sí? Ahora, si querés, querían hacer preguntas, ¿no? ¿O tenían dudas? María. Ah, son dos María aparte. María Gómez.
Sí, no, sí, leer los artículos esos que dice ahí y todo, lo que no me queda un poco claro es la articulación, si bien yo concurrí al taller que estuvo, si tenemos que articular los artículos con la problemática de que presentaron en el taller que era La vida vale. Este, o buscar puntos de encuentro con los textos para articular la problemática. No, la idea es reflexionar sobre la violencia territorial a partir de estos insumos que estamos dando, ¿no? El tema de los insumos son para precisamente para que vos puedas fundamentar el problema, ¿no? Y por lo menos puedas tener algunas coordenadas para delimitarlo. Ese es un poco el sentido. Delimitar, en realidad el trabajo El problema sería sobre el cual ustedes van delimitar a el problema. reflexionar con la bibliografía del curso, ¿no? Sí, Viste que hay una primera parte que usted tiene que caracterizar o presentar o definir el problema de la violencia territorial, ¿no? sí. Tomando esto como estos insumos, ¿sí? ¿No? Y después hay un plano de creatividad que se valorará, ¿no? De cómo encausan la reflexión, cómo articulan las Ah, experiencias, ¿no? en el trabajo podemos mencionar qué hacer desde la diferencia, todo eso también, de Ana Fernández. Viste que dice se valorará la articulación con el módulo uno, ¿no? Pero Ujú. básicamente también no pierdan de vista que la idea es articular las bibliografías de los módulos 2 y 3 también. 2 y 3, sí, enfocarse en esa parte. No digo que se valora que hagan articulación con el módulo uno, ¿no? Cuando alguien dice se valorará es que es un plus. Es un plus, está bien. María Costa, cuando quieras. Buenas, ¿cómo andan todos? ¿Todo ¿Se escucha bien? bien? ¿Se escucha? Ahora sí, tuviste un momento ¿Ya? ralentizada, pero sé que... Ahora está. Mi pregunta es la siguiente. ¿A qué se refiere la consigna exactamente cuando dice delimitar el problema de las violencias? Porque nosotros, leyendo los textos sugeridos, o sea, leyendo los dos artículos sugeridos y la presentación del grupo que trabajó en el territorio, entendemos que obviamente son muchas violencias eh, intrincadas, ¿no? Entre sí, y entonces cuando nos piden delimitar el problema, o sea, dice delimitar la violencia, No, dice eso. Lean. que, claro, Dice, pero el problema, a ver, delimitar la violencia territorial y su relación con lo común. sí, Ahí va. ahí va, pero cuando nos piden delimitar la violencia territorial, Sí. ¿a qué violencia territorial se refieren? Porque digo, hay muchas. Si la consigna es que nosotros nos enfoquemos, por ejemplo, en un tipo de violencia y empecemos a desarrollarla, o delimitarla, ¿en qué sentido es la consigna? Eso es lo que no nos quedó muy claro. Vieron que en la actividad habló de violencia territorial y se marcó en se inscribió en ese concepto, noción para pensar las múltiples violencias que acontecen, ¿no? Sí, Entonces sí, o sea, ahí tiene una pista como para delimitar esa noción, ¿no? A qué ese conjunto de relaciones, prácticas de ejercicio de violencia que se da en el territorio, ¿no? Si, sí, también la idea de violencia territorial busca romper ese plano de, bueno, de no quedarse solo en el esquema de la inseguridad o de la delincuencia o el narcotráfico o lo que fuera, sino también entender, bueno, cuáles son esas múltiples relaciones que pasan ahí y que tienen efectos en los territorios, ¿no? Y por ende en las vidas. Más no está puedo hacer porque perfecto. es ponerme a hacer No, trabajo con no, ustedes. no. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué fue nuestra interrogante, Gonzalo? Por, Porque
no sabíamos si interpretar o sea, la consigna, la palabra delimitación, como que nosotros nos reduzcamos a un foco, a algo puntual, o por el contrario, romper ese foco y empezar a articular con un montón de cosas. Entonces no sabíamos si la consigna pretendía eso, si era el acercamiento o al revés, o la ampliación del problema. No, es la delimitación, la definición, llamarle caracterización, que vos digas, voy a hablar de esto, y tenés que definir los márgenes de eso, ¿no? Tenés que situar el Claro, problema del cual vas a desarrollar. Entonces lo que se busca en las primeras dos páginas que dice máximo dos carillas es como esa introducción del problema que se va a analizar, que se va a pensar, que se va a reflexionar, con el cual se va a articular. que por ejemplo, en este caso el colectivo planteó el problema en el territorio del narcotráfico y todo lo que se desprende de ahí, y nosotros podemos buscar otra problemática. Y plantearon la seguridad alimentaria, y plantearon la deserción escolar, y plantearon un montón de otras cosas, ¿no? Mm, está, perfecto. Digo, eso es por eso digo, es como que poder caracterizar el campo de esa violencia territorial y su relación con lo común, ¿no? Pero Ujú. ahí se juega ustedes cómo definen eso, ¿no? Claro, pues la idea no es reiterar o redundar o repetir el trabajo que ya nos expusieron en la clase. Digo, Eh, sí que tenemos orientación por ahí, pero también es como decís vos, dar el espacio a esa creatividad, no, porque no, también pero está muy limitado el sí, análisis que ellos hacen, no, pero digo que más a allá de la su, entidad a su mirada. es decir, yo voy a hablar de la pobreza infantil. ¿A qué llamo pobreza infantil, no? Y vos podés definir a qué llamás y podés incluso decir, bueno, pero la pobreza infantil no se limita solamente a las infancias, tiene que ver también con las familias, ¿no? ¿Qué pasa? Una de las aristas no pensadas del problema de la pobreza infantil es precisamente la pobreza de sus hogares, ¿no? Los adultos también son pobres, por ejemplo, no sé si, por ejemplo, pero vos, usted tiene que delimitar el problema que van a pensar y reflexionar, ¿no? Sí, sí, tampoco que tiene que girar todo, digo, en torno a la pobreza, puede ser otro tema. No, yo te doy el ejemplo de la pobreza infantil, pero puede ser el consumo de drogas o puedes hablar del problema de el desempleo Claro, ahí está, esa es juvenil, o puedes hablar, pero eso tiene que ver con, este tema es la violencia territorial. Y hay coordenadas para sí, sí, definirlo sí, y están los artículos de Cafaro y de Paternal y compañía que sirven como para pensar esas cuestiones y está la propia charla, ¿no? Que hay una introducción que es Alicia, está el planteo del colectivo La Vida Vale, su emergencia, qué hacen, qué practican y demás. Está también los elementos que aporta Lucía Badie, ¿no? Mm, sí. Estoy tomando Coca-Cola porque me tengo que despertar. Me dijeron que estaba dormido el otro día. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos? Profe, otra cosa, vio que para entrar en la clase hay que loguearse, ¿no? Y yo estoy teniendo problemas con la computadora porque no puedo acceder a la clase desde el PC, lo tuve que hacer emergentemente desde el celular. Hay No que se puede loguearse. sacar eso. Hay que loguearse, o sea, uno cuando entra al link de Zoom, Zoom le pide que se loguee, que no quedó como libre para entrar. ¿Me explicó? No sé qué es eso. ¿Qué es loguearse? Te pide que entres a Zoom. Loguearte es que tengas que poner nuevamente tu contraseña, tu correo, todo eso, y ta, y eso no existe. Mm. El anfitrión requiere autenticación en la plataforma, dice. Ah, Comercial de Zoom. eso creo que es por defecto porque es un espacio, es una aula educativa, por eso. Calculo No, pero hay algunos profes que no lo tienen habilitado. eh, No sé si esta es la opción o no. Bárbara, me fijo. Buenas noches, profe. Quería consultar algo que dijeron en la conferencia, que estaba hablando de ese deseo de la comunidad o ese deseo colectivo de pertenecer
y de ser pertenecidos en ese barrio que están insertados. ¿A qué refieres ser pertenecidos? Como esa necesidad del barrio de unión, o sea, no entendí el contexto de ser pertenecidos, me llamó la atención. Sí, es algo que trajo el colectivo, ¿no? Por lo menos en dos ocasiones, si mal no recuerdo. Sí, sí. Creo que también hablaban como, creo que iba más por la línea del reconocimiento, ¿no? De ser tenidos en cuenta, ¿no? Pero ahora tendría que ir al contexto más específico. Pero creo que juegan esta imagen de sentido de pertenencia en los dos lugares, ¿no? De querer pertenecer y también ser pertenecido, quizá ser, como entendí yo, como ser aceptado, ¿no? Ser reconocido en esa relación. Pero ahora no recuerdo Va, bien el contexto. con ese sinónimo sí me queda más claro, pero el ser pertenecido fue lo que me generó la duda, pero Sí, va. es una formulación poco común, ¿no? No es una formulación que se suele usar. Pero creo que con eso querían dar el sentido. Tuve la sensación que era como un matiz que reforzaba la bidireccionalidad, ¿no? De esa relación de pertenencia. Muy Va, bien. gracias. A vos, Bárbara. Muy bien. Estamos en pie. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y vamos a empezar a trabajar el tema de espacio público. ¿Sí? María. Sí, otra pregunta quería hacerle. Con respecto a ellos, nombraron las líneas urbanas de transporte Sí. hacia esos barrios, ¿no? Sí. Sí, eso también se podía mencionar como una delimitación de lo que vendría a ser un territorio y a su vez todo lo que ejerce sobre la población que vive en ese lugar, que es una estigmatización también. Sí, Y a ver, él y ella hicieron hincapié en no limitar la violencia solamente a los tiros o las muertes, que sí, obviamente esa era la razón sí, por la cual nació el colectivo, pero también decían, hay otras violencias que tienen que ver también con la presencia ausencia del Estado, ¿no? sí, Los sí. modos en que está presente, los modos en que está ausente, y el ejemplo, uno de los ejemplos que se trabajó mucho fue precisamente eso de la conectividad, ¿no? Entre los Sí, barrios. que Y es como una especie de violencia también, si se quiere, bueno, ¿alguien vive en el tener, cerro? ¿Alguien vive en el cerro de la clase? Ustedes, del centro al cerro, ¿cuánto demoran en ir? Si van en ómnibus. ¿Alguien fue al cerro últimamente? No, yo no. Sí, ¿Quién dijo sí? yo Ernestina. Ernestina, ¿cuánto demoraste en ómnibus? Una hora y media, ponele. Perfecto. ¿Cuánto se lleva en auto por los No accesos? sé. 20 Eh, minutos. sí, ahí va. 10 minutos, 15 minutos, depende ahí. El tráfico. Ah, Y vos decís, el cerro está pegado a la ciudad vieja, básicamente, ¿no? Digo también, eso también tiene que ver con las formas de construcción del espacio, ¿no? La forma de construir esas relaciones a distancia. Y si ustedes miran, por ejemplo, la red de transporte genera unas centralidades y con sus frecuencias y con sus conexiones que acercan o alejan a las personas, ¿no? Entonces, hay paradojas, por ejemplo, si vos vivís en Lezica y querés ir a Tres Ombúes, que está más hacia el oeste, tenés que, tenés que viajar hacia el sur para volver a conectar, para volver a ir hacia el otro lugar, ¿no? Y en realidad es una distancia que en realidad, por conexión de calle, carretera, está al lado, ¿no? Y así podemos dar muchos ejemplos de ese tipo de cuestiones. Y que tienen que ver a cómo se construye y produce el espacio. Sebastián, ¿me ibas a hablar o te arrepentiste? Sí, sí, no, bueno, que que bueno, que el territorio más que nada es como que potencia en parte las desigualdades, ¿no? Y eso también es violencia. O por lo menos yo vi la conferencia y así lo entendí, ¿no? El tema de los recursos, en seguridad, en lo que es transporte.
y bueno, y los recursos, por ejemplo, no es lo mismo vivir en la Cuenca Casaballe, que yo soy bastante allegado ahí, y que vivir en el municipio CH, por ejemplo, y todo lo que tiene disponible que la Cuenca no lo tiene. Mm. Yo me quedé, de la conferencia es algo, yo me quedé una frase que repitió, ¿cómo se llama ella? Me sale Alba, no es Alba, Elba. Elba, Algo que repitió Elba que dijo dos veces, ¿no? ¿Quiénes están usando las plazas? ¿No? Le pregunto a ustedes para que la contesten, ¿no? sí, sí. Que tiró la pregunta varias veces ahí. Y me parece que tiene que ver también con eso de estos, tiene que ver eh, no solo con el tema de estas desigualdades infraestructurales que vos planteabas, sino también tiene que ver esto cuando se producen ciertas infraestructuras, en el contexto de en el marco de estas relaciones, eh, cómo se producen esos espacios cuando son las prácticas sociales las que lo generan, no lo inventan. Entonces ahí tenemos esas hermosas plazas eh, que no son usadas, no pueden ser usadas por los niños y los jóvenes, ¿quién las usan, ¿no? Era como un planteo que hacía ella, que me parecía interesante. Hoy justo, hoy vamos a arrancar con el módulo 4 que tiene que ver con la tensión entre lo público y lo privado como modulación de lo colectivo. Y el primer eje va a ser la producción del espacio para pensar esta imagen de los espacios públicos y los territorios comunes. Y ahí nos vamos a apoyar, sobre todo en esta primera parte, con el artículo El espacio público en conflicto, coordenadas conceptuales y tensiones ideológicas, de Di Mazo, Berroeta y Vidal. Creo que son todos ellos antropólogos, trabajan en Barcelona y trabajan temas vinculados con los estudios urbanos críticos. De ahí obviamente su enfoque, su perspectiva que ellos explicitan también en el artículo. Quería saber si ustedes habían podido llegar a su lectura. No sé si lo pueden leer. ¿Pudieron leer el artículo o no? No, profe. Está. Están en el periodo de parciales. Está. Así que les puedo mentir yo. Si le quiero hablar de periodo, yo le digo crisis de parciales, honestamente. Sí, ahora, de aquí en más yo les puedo mentir. Ustedes me van a creer todo lo que diga. Recuerden que esto es para el parcial también, ¿eh? Esto se suma en la larga lista de lecturas para el parcial. Bueno, vamos a comenzar un poco esta imagen. Vieron que la temática del artículo se puede enuclear en esto que yo puse acá como espacio público y conflicto urbano, ¿no? Que es como la tensión. Y la idea es como empezar a tratar de generar algunas pistas como para poder definir qué es el espacio público, ¿no? Es una categoría con la cual estamos muy habituadas, ¿no? Si yo le pregunto a ustedes qué es espacio público, seguramente puedan tener alguna noción, ¿no? O puedan tener alguna idea que les permita definir espacio público. ¿Qué sería el espacio público para ustedes brevemente? ¿Sirve de cualquier cosa? Yo me imagino como espacios de uso común. Bien, es un espacio de uso común, por ejemplo, podría ser pensado como espacio público, Un bien común, algo vinculado con un bien común, el espacio público como bien común, bien, ¿algo más? Un espacio donde los ciudadanos tienen derecho al uso. Espacio donde eh, los ciudadanos tienen derecho al uso, aparece el derecho al uso, aparece la ciudadanía, hay algo de lo jurídico, bien. Que es accesible, que todos pueden acceder. El acceso al espacio, que todos pueden acceder, después vamos a ver qué es ese acceso y qué son esos todos. Bien, ¿qué más podemos pensar o decir acerca del espacio público? María. Yo pienso que es el espacio, ay, perdón que me quedo en apago la cámara a veces para que no se me corte porque tengo mala conexión.
Yo pienso que es el espacio también donde digamos, las simbolizaciones que tiene cada grupo social, porque dentro de nuestra sociedad habemos varias lógicas simbólicas conviviendo en ese espacio común. También donde hay un espacio común que por un lado no es privativo de nadie, pero por el otro es privilegiado de muchos. O sea, Ahí quiero va. decir con esto que el espacio común que tenemos en la Rambla, por ejemplo, que es un espacio donde tiene juegos, donde tiene verde, donde tienen un montón de cosas, no sé si es accesible a todo el mundo. Si ni bien es de libre acceso, creo que la accesibilidad que se juega en esos espacios, que se llaman comunes, resultan que no lo son tanto. Así lo mismo cuando expresaban en el colectivo, en el texto, que bueno, también las plazas, los lugares que son de espacios comunes, están, pero no terminan siendo comunes, ¿no? Y ahí simbólicamente también se ven las representaciones de tensiones, de conflictos, de un montón de cosas. O sea, uno es real que va a la Rambla y no ve gente generalmente de todos los aspectos de nuestra sociedad. O sea, no es un lugar como muy representativo. Quizás más allá que un fin de semana de calor, después que llovió una semana entera y estamos todos adentro, bueno, podemos ver como un poco más de diversidad el que está acostumbrado a salir a esos espacios, pero generalmente no lo son. Y sin embargo son espacios comunes, ¿no? Bien, acá aparece el tema del uso, quién lo usa, ¿no? Del privilegio, también de esa imagen del espacio común. Sí, vamos a ir abriendo algunas de estas nociones, ¿sí? ¿Vieron? El artículo arranca, te voy a bajar la mano María, si no me confundo después cuando levante la mano de nuevo. El artículo, claro, intenta como definir precisamente la preeminencia que tiene el espacio público eh, para tanto en los discursos académicos como políticos y movimientos sociales, ¿no? Es una presencia fuerte, ¿no? Ellos dicen que también en el contexto de las sociedades postfordistas el espacio público se ha consolidado precisamente como un componente que es clave para la vida en común y la justicia social, ¿no? Hay un componente también de equidad, ¿no? O de búsqueda de derechos, de igualdad, de igualación, ¿no? Eh, si bien es en común, si bien, digamos, hay un acuerdo generalizado acerca de la relevancia de este concepto, también hay muchas diferencias en cuanto a cómo se lo define. Nosotros precisamente hoy vamos a intentar acercarnos a algunas perspectivas o diferentes formas de definición. Y esto es importante precisamente para mostrar que es un concepto que está en disputa, ¿no? Aquello llamamos espacio público también entra en juego esta conflictiva. Em, y algo que también se subraya es que ignorar la potencia de estos espacios equivale a ser insensible de derechos, necesidades y deseos de las personas que viven en la ciudad, ¿no? Esto es como un primer elemento. Ahora bien, vamos a hablar de las principales perspectivas teóricas sobre el espacio público, ¿sí? Esto nos va a permitir situar algunos debates en torno a ellos. Acá en el texto, los autores logran como, precisamente para dar cuenta de que es un concepto ideológico y que depende de cómo se lo defina, digamos, eso también va a estar ligado a, a lo que ellos denominan como una política de la representación, ¿sí? Hay una tendencia, digamos, a, a pensar el espacio, ¿sí? Como un objeto de interés en el mundo político, mediático y académico. eh, y esto también se inscribe, dicen los autores, en el marco de políticas de representación que son variables y son contestadas, es decir, que son discutidas, confrontadas. Y quería como no dejar de mencionar algo que me parece que es de suma importancia para pensar esta política de la representación, que ahora vamos a entrar en detalle de por qué es relevante esto. Que ellos dicen, entenderemos por política de representación una forma culturalmente estabilizada de construir y regular el significado de un objeto particular, ¿sí? Una forma culturalmente estabilizada de construir y regular el significado de un objeto particular.
Las políticas de representación implican la movilización simbólica y material de mecanismos y fuerzas sociales articuladas en torno al poder de nombrar dicho objeto, de definir los contornos normativos de su significado y de legitimar las acciones materiales realizadas en su nombre. ¿Sí? Y presente lo que los autores nos van a decir que, que van a haber tres visiones distintas sobre el pasado y el futuro de los espacios públicos. Y, y estas tres visiones también responden a perspectivas analíticas diferentes, a imágenes totalmente distintas entre sí, a sensibilidades también disímiles, y que estas formas de pensar van a tener consecuencias políticas e ideológicas. Y es ahí cuando los autores reúnen tres visiones muy distintas, esto es como de manera esquemática, de maneras de pensar el espacio público. Y estas tres tesis van a ser la tesis optimista del espacio público, la tesis terminal y la tesis conflictivista. ¿Sí? En el caso, la tesis optimista parte de la idea que el espacio público existió y continúa existiendo, pero ya no bajo las mismas modalidades que antes, sino que hay una reconversión y una reinvención de nuevos espacios. ¿Sí? Por eso, como dice la diapositiva, reconoce el acoso de la privatización y mercantilización, pero sostiene que la vida pública no ha desaparecido, sino que ha variado en formas y funciones. ¿Sí? Es decir, aquellos espacios públicos hoy por hoy pasan por otro lado, como medios digitales, centros comerciales, parques temáticos, y que esto le ha permitido adaptarse a las nuevas necesidades como el placer sensorial, el entretenimiento o el consumo. También esta visión, no obstante, presenta una faceta pesimista al abordar la inseguridad y los comportamientos incívicos como un riesgo constante, alimentando un deseo normativo de paz y armonía. Básicamente esta tesis optimista plantea que si bien hay una tendencia mercantilista y privatizante de los espacios, aún hay maneras de producción de nuevos espacios públicos y que ya no van a pasar por las formas más convencionales. ¿Sí? De ahí que, por ejemplo, que de hecho digan, bueno, hay otras formas de producción de espacio público y pasan por las redes sociales, los medios, etcétera. ¿Sí? Dice que también la vida pública de hoy cumpliría otras funciones que están más ligadas a la elección, muchas veces individual, de espacios públicos para experimentar placer sensorial, hacer ejercicio, entretenerse, descubrir emociones nuevas, consumir, aislarse. ¿Sí? Ya no serían aquellas formas del espacio público o aquellas funciones concebidas del espacio público como lo era antes, pensando por ejemplo, en el descanso, ¿sí? O la compensación de condiciones de hacinamiento, entre otras. ¿Sí? Esta tesis optimista, de alguna forma, lo que hace es precisamente entender que eh, sigue habiendo espacio público. En todo caso, habría que entender cuáles son estos nuevos modos de producción de esas espacialidades. Por otro lado, tenemos la tesis terminal que los autores mencionan en el texto, que es aquellas posturas que marcan el fin del espacio público en las ciudades contemporáneas. Esa tesis precisamente se va a sostener sobre aquel pasado idealizado y romantizado que se cuestionaba en la tesis optimista y que precisamente lo que plantean es la pérdida o la muerte de ese espacio. Hay un autor llamado Richard Sennett, que es quien acuña la frase la muerte de los espacios públicos, como una forma de dar cuenta también de esa transformación de la ciudad capitalista, ¿sí? Y básicamente lo que conduce esa desaparición está llevada también por
el predominio cultural de la intimidad y la privacidad en las relaciones sociales, ¿no? Como ciertas transformaciones en la sensibilidad y en la sociabilidad humana son condiciones para la desaparición de este espacio. eh, y eso también se puede ver o expresar en cuáles son las condiciones de producción del espacio, esos espacios públicos en las grandes ciudades, donde al parecer todo estuviera orientado a a la promoción del aislamiento en medio de la multitud, ¿no? Como esta imagen. Y, y eso también, ellos traen algunos ejemplos, como por ejemplo, cómo la arquitectura está atendiendo a a la producción de áreas públicas muertas, espacios de tránsito, ¿sí? Eh, que tienen que ver también con la generación de relaciones sociales de indiferencia, superficiales, efímeras, cívicamente no comprometidas, ¿sí? Son lugares generalmente de paso, ya no son espacios para quedarse, ¿eh? Esto también ha generado también la creación de espacios públicos, convirtiéndolos en espacios vacíos, de circulación y consumo, etcétera, etcétera. Ellos citan a Michael Sorkin, un teórico del urbanismo, que plantea que el urbanismo actual está basado en la creación de espacios públicos con tres características principales. No tienen lugar asociado a ellos, es decir, no son biográfica y socialmente significativos, ni poseen una identidad sustantiva analizada en referentes culturales locales. Dos, simulan las viejas formas del espacio público, pero son meros sucedáneos del mismo, es decir, son imitaciones. Tres, se organizan y funcionan desde la obsesión por la seguridad y el control. Básicamente, de alguna forma, de esta perspectiva terminal, lo que se plantea es que estamos frente a la muerte de los espacios públicos, especialmente de esos espacios pensados o concebidos como lugares de encuentro, de coexistencia, de manifestación política, ¿no? Y como todo un predominio de cierta lógica de la individualidad o supremacía de la intimidad, hacen que cada vez se construyan espacios donde se refuerzan este tipo de prácticas sostenidas por sistemas de seguridad y control, ¿no? Ya es una crítica vinculada precisamente a cuál es la tendencia contemporánea de la producción de este tipo de casos. Que para los autores que se pueden englobar en la tesis terminal conducen precisamente a esta destrucción o esta muerte del caso público. Pero en el artículo aparece otro tipo de tesis, que es lo que se denominan como la tesis conflictivista, que es desde la cual ellos de alguna forma se van a inscribir. Y lo que plantea la tesis es que el espacio público no está muerto ni está muriendo porque jamás existió, ¿sí? Por ejemplo, esta tesis va a criticar las narrativas de decadencia, de desaparición y muerte del espacio público y va a situar el conflicto y la protesta o la contestación en el propio núcleo ontológico del espacio público. Es decir, el espacio público es producido por el conflicto, ¿eh? Esta tesis también va a defender que este espacio siempre ha estado fundamentado en la exclusión social y que la lucha de los sectores excluidos, por ser incluidos, son condiciones estructurales de su producción, ¿sí? No es un espacio de la convivencia, no es el espacio del estar tranquilo, del permanecer, son espacios también de producción y de conflicto y de generación de esas desigualdades. Y precisamente la capacidad apropiadora del derecho a la ciudad se va a ejercer por estas prácticas, obviamente, de apropiación y también por estas prácticas de disputar el espacio y la posibilidad también de hacer visibles las desigualdades. ¿Sí? Esta tesis conflictivista eh, se centra precisamente en estos aspectos que hacen al conflicto.
El conflicto va a ser inherente, va a ser fundamental para la producción de este espacio. ¿Eh? Es el espacio también de expresión de las desigualdades, es el espacio de expresión de las exclusiones, es el espacio donde se expresan los mecanismos de control, es el espacio donde también se generan las condiciones políticas de visibilidad, etcétera. Fernanda. Sí, profe, cuando este texto sugiere, digamos, el espacio público como nunca existente, ¿no? Sí. Puede ser que sea analógico, por ejemplo, al pensamiento de Alvaro cuando hace la crítica de, ¿no? De esa nostalgia de la comunidad perdida y qué sé yo, haciendo referencia, digamos, a cómo analógicamente se pueden plantear los dos conceptos, en tanto que uno se construye en esa disputa y está todo el tiempo en construcción, ¿no? Sí, Me quedé voy a pensando en pensar. eso cuando leí el texto. Sí, cuando, por ejemplo, toda la tesis terminal, uno podría decir que hay un dejo nostálgico, ¿no? En la pérdida del espacio público, un espacio público idealizado, y hay casi como un correlato con esa imagen de la pérdida de la comunidad. Y en esta postura sí, lo que te dicen es, salvando la distancia, porque no estamos hablando de una categoría como de comunidad, sino estamos hablando de la categoría de otra categoría distinta, que es el espacio público, ¿no? Pero hay esa imagen de que eh, el espacio público no es ese espacio idealizado de convivencia, no es ese espacio de encuentro interclase pacífico, sino que todo lo contrario es un espacio que está en constante y permanente producción, ¿no? Y su forma de producción tiene que ver con el conflicto, ¿no? Con la tensión, con la disputa. ¿Sí? Tiene que ver también con las tendencias o las tensiones que se producen a partir del ejercicio de ciertas prácticas. Eh, Tiene que ver con entender que es la posibilidad también de, de, de la invención, de la resistencia, ¿no? O sea, algunos ejemplos como de espacio público, ¿no? Por ejemplo, hablando del tema de la resistencia política en la ciudad, eh, pensemos, dicen los autores, esta resistencia tiene lugar mediante ocupaciones de espacios vacíos, que pasan a ser autogestionados, barricadas en las calles, graffiti, prácticas no regladas de comercio callejero, uso del espacio público para dormir, orinar o lavarse, trabajo sexual como elección profesional o práctica de supervivencia, plantación espontánea de huertos urbanos, etcétera. Obviamente que ahí ponen un collage y un degradé de muchas prácticas, de las cuales se escriben en el campo de la ilegalidad, ¿no? Precisamente porque tienen que ver con dar cuenta de cómo hay un espacio que es reglado por la fuerza, reglado por el orden jurídico, ¿no? Y esto es algo que vamos a seguir trabajando, ¿no? El espacio público no es un espacio liso de libertades puras que transitan y se encuentran, sino que eh, tiene su forma, sus reglas, tiene su normativa, tiene sus maneras sus modos de uso, ¿no? O su manual de usos implícito, y tiene también todo un sistema de control y de regulación, ¿no? Que no solamente pasa por las agencias policiales o de seguridad, sino también por la mutua vigilancia de quienes lo usan, ¿no? Pero lo importante es pensar que este discurso de la tesis constructivista no es un discurso nostálgico ni optimista, como en las otras dos tesis. Recuerden que en la primera tesis, que la tesis optimista, lo que hay en juego es la imagen de una adaptación, ¿no? Estaba desaparecido el espacio público, pero no pasa nada porque se está inventando otra forma de espacio público, ¿no? La tesis terminal es nostálgica, esto que veíamos recién. Y esta tesis, la conflictivista, como dicen los autores, contribuye a normalizar el conflicto social espacial y a visibilizar las políticas naturalizadas de exclusión social que sustentan el ideal normativo del espacio público. ¿Sí? Hay prácticas naturalizadas de exclusión social que sustentan el ideal normativo del espacio público. Entonces ahí vamos a ver qué es ese ideal normativo, qué es lo que lo está produciendo. ¿Sí?
Bueno, estas tres tesis en realidad es como una forma de reunir a diferentes perspectivas o visiones, lecturas acerca del espacio público y marcar precisamente algunas orientaciones generales que tienen que ver con cómo representan, cómo estas perspectivas representan lo que es el espacio. Yo decía que el texto de estos autores se va a centrar obviamente en esta última tesis. De alguna forma ellos van a adoptar esta perspectiva para pensar o mirar este problema que es la producción del espacio público. ¿Sí? Algunas pistas para la definición del espacio público. El espacio público se define de manera pragmática, tiene que ver con las prácticas, y a la vez reconociendo su naturaleza contestada, es decir, su, su naturaleza de disputa, de confrontación. Son entornos localizados geográficamente. Si bien el texto habla también de que también se pueden incluir otros entornos virtuales, pero hay una localización de esa espacialidad. Por eso podemos rápidamente pensar en las calles, plazas, parques, entre otros. Ontológicamente son ensamblajes emergentes e inestables de elementos materiales y simbólicos. Eso, eso tiene que ver precisamente con que si pensamos en un espacio hay arquitecturas, hay normativas, hay prácticas, hay materiales muy diferentes, hay signos de lo que puede ser un graffiti pasando por una cartelería institucional. Es decir, eh, son heterogéneos en su formación los espacios, ¿no? ¿Qué más? Axiológicamente forman parte de las dinámicas de la vida pública, fomentadas de premisas del interés colectivo y del bien común, aunque su dimensión es intrínsecamente política, ya sea desde una concepción liberal o crítica. Esto tiene que ver precisamente con que el espacio público no puede dejar no se puede pensar de forma separada de una visión, una perspectiva de lo público, ¿no? O de la esfera de lo público. ¿Sí? De ahí que estos espacios tienen que ver precisamente con esos valores, con esos sentidos orientados a, al carácter político de la vida en común, ¿no? Y una definición clave lo describe como aquellas áreas abiertas y accesibles a todos, en principio, esto es algo que decíamos hoy al comienzo, pero no necesariamente en la práctica, lo que resalta su naturaleza contradictoria. ¿Sí? Vamos a ver que, como todos los conceptos que hemos visto en este curso, las nociones no son de una vez por siempre, las nociones son también contestadas, discutidas, problematizadas. Hay quienes pueden pensar que un shopping center es un espacio público, hay otros autores que no van a decir que no son espacios públicos, que son espacios privados de libre circulación. Es decir, es una categoría, una noción que, que obviamente no encierra una definición eh, claramente delineada para la definición de algo. Es un concepto también fuertemente cargado de sentido político e ideológico. ¿Sí? De ahí, por ejemplo, todas estas tres tesis que veíamos, o estas diferencias entre estas maneras de acercamiento o de representación de lo que es el espacio. Sí, pero acá ya tenemos algunas líneas que nos sirven como para pensar esto, ¿no? Hay prácticas y a su vez y conflictos. Hay una localización geográfica, aunque sean virtuales. Son espacios, esos espacios son heterogéneos, están hechos de elementos materiales, discursivos, simbólicos, reglamentos, ordenanzas, prácticas, etcétera, etcétera, y remiten a estos valores del orden de lo público, ¿no? Del bien, del valor supremo, del bien común. Sebastián, Yo tengo una consulta porque hoy en día, por lo menos yo he escuchado que hay, por ejemplo, bueno, está el espacio Colabora, por ejemplo, que tenía un film más como de espacio público, entre comillas. Entonces, también hicieron cowork, hicieron lavanderías vecinales, que creo que está por Camino Maldonado. Y ahora estaba viendo que hicieron cocinas
comunitarias. Eso también, que ahora habría una Peñarol y ese tipo de cosas. También podría pensarse como un espacio público en este sentido. Sí, a ver, supongo que sí, que van en esa línea, ¿no? De, de bienes y servicios públicos que se ofertan, ¿no? A la comunidad. Pero ahora vamos a continuar para pensar este tipo de experiencia, ¿no? Hasta ahora estamos como acercándonos a ciertas cuestiones. El tema es que el espacio público, porque esto que yo decía, es la, la plaza de un shopping center es un espacio público, por ejemplo, ¿no? O los pasillos del centro comercial, o, por ejemplo, hay perspectivas que te dirían que sí, ¿no? La tesis optimista o los actuales te dicen, bueno, en realidad ese espacio público idealizado se transforma, ¿no? Está sujeto a transformaciones y sigue existiendo y lo público se está expresando por ese lugar, ¿no? Pero otros dicen que no. Y como vamos a ver, esta tesis conflictivista hay unos elementos que definen fuertemente al espacio público, tiene que ver con la presencia del Estado, ¿no? El Estado no solamente es el garante de lo público, sino es el que diagrama lo público. Claro, estos elementos tienen algunas características que ideales o normales de los que definen el espacio público que se pueden agrupar en estas cinco que el texto trabaja. Ahora no recuerdo dónde, pero el texto está ahí, más adelante comienza a definir estas cualidades o características del espacio público. Primero es la titularidad pública, ¿sí? Esto que hablamos recién. Se asume que en un espacio público pertenece al Estado y que es gestionado para el bien común, ¿no? Esta es una característica particular. Pensamos en las plazas, en las calles, ¿no? En las avenidas, eh, en los parques, en la Rambla, como se trae el ejemplo, ¿no? No es propiedad privada, es quien tiene la titularidad de todo eso es el Estado, ¿no? Lo que nos van a decir los autores es que la contradicción va a surgir cuando espacios de titularidad pública restringen el acceso, son gestionados con criterios privados, o cuando espacios privados son utilizados públicamente, ¿no? Ahí es cuando comienzan a aparecer ese tipo de matices, ¿no? No sé, recién Sebastián decía, bueno, en principio se supone que son públicos y después uno evalúa cuáles son las condiciones de acceso, ¿no? Por ejemplo, en Colaborate que puedes acceder siempre en cuando te registres o te inscribas previamente y hagas una reserva, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí ya hay unas condiciones. Claro, eso no quiere decir que no sea público, ¿no? Sigue siendo público, ¿no? Y, y por ejemplo, y hay espacios privados que te dejan entrar, ¿no? Y están hechos para que entres, además. Pero acá tenemos una cuestión que hay algo del espacio público que tiene que ver con la titularidad. Después aparece todo el tema de la accesibilidad universal. Se asume que cualquiera puede acceder sin impedimentos y acá la contradicción radica en la limitación práctica del acceso para determinados grupos sociales debido a barreras arquitectónicas, sociales o simbólicas, lo que convierte la accesibilidad universal en una quimera, ¿no? Por lo menos este principio normativo entra en crisis, ¿no? Cuando vemos que hay lugares que, por más que son públicos y por más que están constituidos normativamente desde un principio de accesibilidad universal, eh, no lo permiten eso porque hay barreras, ¿no? No solamente barreras físicas como la ausencia de una rampa, por ejemplo, en lugares donde hay escaleras, sino también acceso simbólico, ¿no? Algo puede ser muy público y uno no ingresa ahí, ¿no? La ahora cerrada Biblioteca Nacional, ¿no? ¿Quién ingresa a la Biblioteca Nacional no? Habría que preguntarse quiénes son los que ingresan y quiénes no ingresan, o quiénes, habiendo podido ingresar, no han ingresado porque se han visto, digamos, expulsados simbólicamente de ese espacio, ¿no? Después, otro elemento normativo del espacio público es la libertad de uso, ¿sí? Se asume que en ese espacio se puede hacer lo que quiera, siempre y cuando respete los límites normales de la libertad, ¿no? Esto es un esquema
liberal. Y lo que señalan, la contradicción que señalan es que esta libertad está supeditada al control social y a concepciones normativas del comportamiento, de qué es el buen comportamiento, por ejemplo, favoreciendo implícitamente la libertad de las clases privilegiadas sobre las desfavorecidas, ¿no? Esta presunción de libertad de uso se ve precisamente restringida por eh, eh, esta normalización de las prácticas y qué prácticas pueden estar dentro, qué prácticas quedan por fuera, ¿no? Ejemplos banales, cotidianos, ¿no? Esto que veíamos de orinar, defecar en la calle, ¿no? Es una práctica que está restringida, ¿no? Si bien el espacio es libre, no puedes hacer de todo, ¿no? Porque hay una restricción, ¿no? Otra característica normativa del espacio público es la apropiación espontánea, y ahí se asume la posibilidad de tomar el espacio temporalmente o incluso modificarlo materialmente. Se imagina que podemos hacer cosas en el espacio. Y en este caso la contradicción es que esta apropiación, especialmente por parte de grupos desfavorecidos o para fines contestatarios, es sistemáticamente vigilada y neutralizada por las lógicas institucionales y de mercado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en alguien que junta cartones y se arma un techo, ¿no? En una plaza o una esquina monta una casa. ¿Cuánto tiempo le dura eso, no? Eh, si bien la apropiación espontánea es parte de la cuestión, se espera que haya prácticas de apropiación en ese espacio. Obviamente no todas las prácticas son toleradas, ¿no? No todas las prácticas de apropiación son toleradas de la misma manera, ¿no? Y también el espacio público aparece como esencial o fundamental para el ejercicio de la condición de ciudadanía. Se asume en este sentido que es el escenario natural para el despliegue de prácticas ciudadanas. La contradicción es que la condición ciudadana es disputada y redefinida en el espacio público a través de prácticas que pueden ser aceptadas o perseguidas, revelando su estructura social jerarquizada donde el derecho a la ciudad está desigualmente distribuido, ¿no? Eso, digamos, son 5 características normativas o ideales de lo que es el espacio público. Obviamente, como veíamos en cada uno de los casos, no se dan del todo así. Hay grises, matices claroscuros que expresan las tensiones y los conflictos inherentes a la producción de este tipo de espacios. ¿Eh? Acá ellos van a hacer mucho hincapié, están parados en un urbanismo crítico y de perspectivas marxistas, sobre todo, a la hora de pensar. Van a ser muy críticos con las formas liberales de entendimiento, comprensión del espacio público y de lo público. Y van a plantear precisamente que el espacio público se expresa como un ámbito ideológico, ¿no? Precisamente porque el ideal normativo, esto que veíamos recién, espacios abiertos, accesibles, libres, a menudo no corresponde con la realidad urbana, ¿no? Lo que se espera o se dice que se espera del espacio público, luego no condice cuando vamos al plano de las prácticas, ¿no? En la realidad aparecen otras cosas totalmente distintas que no tienen que ver con esa definición normativa de lo que se considera que es espacio público. Y lo que nos dicen también es que los ideales que conforman este carácter normativo del espacio se ponen en circulación a través de políticas de representación que definen lo conveniente y lo legítimo, excluyendo otras posibilidades. También este tipo de limitaciones también se dejan por fuera otros conjuntos de prácticas que no son consideradas en estas definiciones normativas. Esto remarca precisamente este carácter ideológico que te posee el espacio público. Y nos van a decir que el valor ideológico del espacio surge de la articulación entre la definición normativa y las prácticas materiales de su aplicación, las cuales socavan el ideal y visibilizan las contradicciones del orden social, ¿no? Ahí aparece también esta dimensión ideológica del espacio. Y de alguna forma ellos plantean que la evocación a las características idealizadas puede tener una utilidad particular, que es la de justificar
relaciones de poder y dominación. Y eso también va a depender de quién invoque qué, ¿no? Entonces también cuando uno va al espacio apelando a estos ideales normativos, sirven para justificar ciertas prácticas de segregación, ¿no? Las calles no son para protestar, las calles son para que circulen autos, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la ley antipiquetes que contemplada en la LUC, ¿no? Por ejemplo, que votó en un debate. ¿Es parte del derecho a la huelga? Sí, pero es un derecho a la huelga restringido porque cortar calles se entiende, si vos cortas la calle se entiende que estás perjudicando a otros, ¿no? La forma de protesta perjudica a otros. Y ahí, por eso, esa invocación de esos ideales normativos responden precisamente a este carácter ideológico del espacio. ¿Hasta acá vamos bien? Ahí por eso ellos van a hacer hincapié precisamente en cuál es la relación entre este ideal normativo y las desigualdades sociales, que va a ser el foco de tensión de este trabajo, porque precisamente ellos están mostrando que el espacio se está produciendo ahí en esa relación, ¿no? En el conflicto que acontece. Y lo que nos dicen ellos es que la concepción de público en este ideal normativo es una categoría que es bastante homogénea, indiferenciada, que pasa por alto, ignora las diferencias y las desigualdades sociales, ¿no? De clase, de género, de procedencia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es la imagen del ciudadano, es la figura de la ley, de la igualdad de la ley, ¿no? Se piensa en un sujeto homogéneo, pero en realidad después en la práctica tenés estas diferencias que obviamente quedan borradas o por fuera de este ideal normativo. Esto, dice, los autores van a tener tres efectos ideológicos principales. Uno, negar la heterogeneidad y el conflicto inherente a lo público, ¿sí? Asignar las características ideales del espacio público a un sector privilegiado, generalmente que son las clases medias, las personas blancas, los locales, personas masculinas, ¿sí? Que se va a, este sector privilegiado se va a identificar imaginariamente con todo el público, ¿no? Esto que decíamos al principio, ¿qué es el todo, ¿no? Es un bien para todos, ¿qué es el todo, ¿no? ¿Cuál es la imagen de ese todos? Y también el tercer efecto es la naturalización del derecho de estos sectores a censurar y excluir a los desfavorecidos, ¿sí? Quienes van a ser percibidos como problemas para el público. No son parte del público, son problemas para el público, ¿sí? Esto también es interesante porque como quién queda dentro o fuera del discurso de lo que es el público, ¿no? Esto también eh, es este movimiento que hace que algunos sectores dejen de ser la ciudadanía y pasen a ser el problema para la ciudadanía, ¿no? Como cuando los políticos hablan de los delincuentes, vamos a erradicar los delincuentes, y como si no fueran ciudadanos los delincuentes, ¿no? Quedan por fuera, están por fuera de la ciudadanía, ¿no? Y acá está el núcleo de duda del efecto ideológico del espacio público, ¿no? Cuando se habla del sujeto del espacio público es un sujeto normativo, ¿no? No puede decir heteronormativo, patriarcal, de clase, ¿no? Pensamos en la red imbricada de privilegios o la imagen de sujeto, ¿no? El ciudadano que se tiene y los efectos luego que tiene en las prácticas de censura y exclusión de las personas. Esto va a producir algunos ejes de tensión que, que podemos acá conversar. Por ejemplo, la tensión entre lo público versus lo privado, ¿sí? Acá tenemos la tensión en torno a la idea de propiedad. Por ejemplo, esta imagen de que
la titularidad pública no garantiza un funcionamiento público y la propiedad privada no impide completamente los usos públicos. Entonces también esta imagen del ideal normativo del espacio choca con respecto a este primer elemento que tiene que ver con la titularidad. También otro foco de tensión va a ser la de la inclusión versus la exclusión, que tiene que ver con esa promesa de acceso universal que supone el ideal normativo del espacio público y y la exclusión en la práctica, ¿no? De determinados grupos sociales de dichos espacios. ¿Sí? Hay- es como que la desigualación es parte inherente de la diagramación o constitución del espacio público, ¿no? Otro elemento o otra tensión que va a estar ahí presente va a ser la tensión entre libertad versus el control. Acá tenemos la tensión entre lo que es la libertad de uso, ¿sí? Por un lado, todos pueden usarlo, pero a su vez aparece como un componente constante, permanente, que es la necesidad del control social, ¿no? Para garantizar el orden y el funcionamiento normativo del espacio. Y obviamente que va a ser un control que se va a aplicar de forma desigual, ¿no? Según qué cuerpo sea. Esto es cotidiano, forma parte de nuestras vidas en la ciudad, sabemos bien qué significa esto, ¿no? Eh, cómo, cómo opera el control. Un control que no es necesariamente es el control de una cámara o de un policía, ¿no? Un agente policial. El control también puede ser dado por las propias personas que usan el espacio, ¿no? Como este sistema de autocontrol, ¿no? O regulación. Y, Fernanda, Sí, yo quería decir algo que me surgió también leyendo los textos y mirando un poco las críticas que hacían los artículos. Y hay algo que me resulta como muy curioso para problematizar también, ¿no? Cuando se habla de la estigmatización, cuando se habla del trato de determinados cuerpos porque portan determinadas conductas, determinados gestos sí, sí. corporales y todo eso, ¿no? Yo digo, está bien, pero hay algo de la empiria también que llevó a la producción de ese sentido. Por ejemplo, todos reconocemos a un pastoso a una cuadra y media cuando lo vemos caminar, por ejemplo, ¿no? Yo lo pienso un poco así. Entonces, digo, por un lado hay como una estigmatización, es cierta, pero por el otro lado, yo veo que se problematiza una parte del problema y siempre queda la otra parte como si fueran víctimas y victimarios, ¿no? Esa fue como la primera sensación que me dio cuando leí los artículos. Entiendo que la problematización es sobre los territorios, pero también entiendo que parte del problema que portan esos territorios es las lógicas de sentido que no son compartidas claramente. Entonces, digo, cuando se habla de estigmatización y todo, yo entiendo que existe, lo veo, lo reconozco, pero también entiendo que se produjeron algunos basados en discursos que no son convenientes y también otros que son basados en la empiria de lo que vemos todos los días, todo el tiempo. Entonces digo, ahí, ¿cómo también la otra parte del territorio, que no es esa problematizada, la más jodida, ¿no? Ese cinturón, también sufre esa problemática que se vive en ese lado, pues no es independiente, ¿me explico? Mm. Da como una sensación de bando o no, bueno, todos los que estamos de un lado estigmatizamos, controlamos, ponemos arquitectura hostil, pero también el que quiso ir y gastar guita, por ejemplo, en una arquitectura hostil, lo hizo por un motivo, que también le fue funcional a la parte pública de ese espacio, como decís vos. O sea, hay cosas que incidimos en el espacio público que no nos corresponde, pero que sin embargo, como fueron funcionales de alguna manera para o el orden social o que la gente no se instalara en el centro, por ejemplo, en el vagabundeo, lo que sea, eso se fue permitiendo. Y quedó como algo totalmente normal y habilitado y ahora, bueno, hubo un problema y se quiere quitar todo eso.
Eso es esa es la parte de la crítica que nunca termino como de, no encontré ningún autor que abordara como más holísticamente el problema. Siempre es enfocado a ese sector, a cómo se produce la desigualdad, pero del otro lado, ¿por qué la gente la reproduce? O sea, porque eso nos compete a todos. Estamos todos en una sociedad, en un marco social, donde se supone que dentro de una comunidad, bueno, o sea, habitan distintos grupos y todos tenemos que manejarnos dentro de nuestras lógicas para poder convivir. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. O sea, que esas producciones no nacen de la nada, o sea, nadie las inventó porque sí. Algunas sí van a discursos que legitiman poder y un montón de cosas, pero hay otras que están en la empiria de la vida común de la gente y me parece que están como siendo negadas y me parece que al ser negadas también generan como más violencia en el otro lado. Eso. María, Yo quería plantear un caso que aplica un poco a todo esto del espacio común, ¿no? Yo me subo en un ómnibus, ¿tá? Me voy para el trabajo, que el ómnibus, si se quiere, es un espacio público, que vos vas, y había un chico que venía, tendría 18 o 20 años, que venía, se ve que alcoholizado o drogado, no sé. Y en esos asientos que van laterales, que van mirando hacia el medio del asiento, el chico se acuesta en los dos asientos y iba gente parada y hacía caras y como diciendo, o ubica dos asientos o todo lo demás, ¿no? mm, Y yo lo miraba, yo iba sentada al frente, en los otros dos que dan al medio, y lo miraba y yo decía, había apoyado la cabeza, o sea, las verticales las había apoyado donde terminaba un asiento y atrás de la cabeza tenía los otros dos asientos, ¿no? La sí. cabeza colgando entre medio de los dos. Y me tocaba ya bajar, que era un viaje corto, y yo no lo podía ver así, pero no porque fuera usando dos asientos ni por su estado que tenía. Yo lo llamo, que ya estaba medio dormido, le digo, joven, joven. Y entonces, después que lo llamé varias veces porque no respondía, me dice, ¿qué pasó? Me dice. Y yo le digo, no, que así no podés ir porque te vas a golpear las vértebras. El ómnibus va a saltar, va a frenar, vos te vas a lesionar las vértebras o la cabeza. Mejor recostate para atrás, anda en una posición que te sea más segura. Y el chico, no sabes cómo abrió los ojos, se le iluminaron y me dice, gracias señora, gracias, le pago el boleto, me dice. Y le digo, no, no, dice, ¿qué le debo, señora? ¿Qué le debo? Y yo le digo, no, me debes que te cuides, nada más. Y los demás quedaron como mirando, claro, porque todo el mundo iba en una postura de De acción. protesta. Y yo como trabajo en la salud, siempre, primero que nada, priorizo la salud física. Y eso es como que uno no tiene que naturalizar o estigmatizar y que todas esas personas, mal o bien, necesitan un sacudón de que alguien los vea, porque en realidad la expresión de él, y cuando yo le dije, me debes que te cuides, yo prácticamente largaba las lágrimas. Un joven 18 o 20 años, que era 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, este, y que bueno, yo me bajé reconfortada, en realidad, porque vi que él no iba bien sentado, pero no porque ubicara dos asientos o se acostara o vaya a saber qué cosa, sino por el hecho de eso que decimos muchas veces. A veces vemos gente tirada en la calle y pasamos porque se ha naturalizado y ni siquiera nos preguntamos a veces si están vivos. Es una cosa, sí, bastante dura y de abordar, y como ella dice, que nosotros a veces sin querer estigmatizamos también o naturalizamos, pero creo que hay un punto
donde todos podemos mirar un poco más a la otra persona y verlo desde una parte más humana, más allá de sus circunstancias y de las cosas que sean, creo que de eso se trata. Gracias, María. Marcela. Perdona, a ver, un poco, no sé, uniendo esto de esa ideología que a veces se plasma y lo de la violencia que veníamos hablando. Y también tratando de entender un poco lo que decía Fernanda, pero no sé si lo entendí del todo en realidad, pero como que no creo que sea algo de víctimas y victimarios, sino de responsabilidad colectiva, en realidad, porque partimos de ideales totalmente violentos que siempre van a subestimar a determinadas poblaciones, generando obviamente violencia, porque desde partida se va a cuestionar un espacio público mucho más a alguien que esté vestido de tal forma, que tenga tal color de piel, eh, bueno, en fin, que tenga tal peso, que tenga miles de cosas, miles de microviolencias que se van dando durante el día, que después esa misma violencia se vuelve contra el propio sujeto, que está más vulnerable a los distintos consumos, a los distintos excesos, o sea, a autoviolentarse después que recibe esa violencia nuestra como sociedad. Y después también pensar que obviamente es una retroalimentación negativa, si se quiere decir, que solo se intensifica. Entonces, creo que identificando como estas tensiones también no es un tema de quién es de partida víctima o victimario, pero que los que tenemos más privilegios somos más responsables de alguna manera en estar atentos a esas cosas y que obviamente alguien que sufre violencia del entorno y luego obviamente la va a volcar hacia sí mismo, va a simplemente cada vez hundirse más en ese loop hasta, por ejemplo, ser el pastoso o el consumo. Entonces, teniendo esa mirada, eh, te das cuenta que no es un ellos y nosotros y que no hay tanto de qué protegerse quizás sino cómo abordar el tema y hacerse cargo del tema. Eso nomás. Bien. Sebastián. No, yo quería decir que yo no sé lo que es un pastoso. Que si me quieren decir, este, no, que bueno, un poco Creo también que el alguien que desafío. consume pasta base, ¿no? Perdón. No, no sé, pero habló todo de una carga de significaciones y de discursos, no sé. Yo le prestaría más atención a los exparlamentarios que están saliendo también hoy en día, no, con un montón de cargos. Y bueno, yo creo que el desafío va más que nada, bueno, en pensar diferente, ¿no? Y que somos, hacer el ejercicio de que, bueno, de pensar que todos somos producto de un contexto, también más allá de la, digo, que bueno, como decía la compañera, también tenemos un poco de responsabilidad, más que nada porque la facultad también se debe a ubicar a la comunidad y tener un poco más de pienso, de conciencia y también de entender este tipo de cosas que, bueno, que hay como una, no sé cómo llamarlo, pero una arremetida de un tipo de pensamiento en el cual está el adentro de afuera, está el excluido y el que excluye, por ejemplo. Y bueno, también ser consciente de esa relación y a veces en dónde nos ponemos y cómo hacemos sentir a las personas también. Porque yo estoy seguro que si pudiéramos elegir capaz todos, la gente esta que es excluida o se siente excluida o la excluimos sin querer, no, no quisiera ser así. Si le pudiéramos mostrar, no sé, eh, un contexto diferente que podrían vivir, seguramente lo tomarían, más allá de, bueno, de decidir qué es lo deseable para otra persona, ¿o no? Bien.
Capaz que retomando algunas cuestiones así para, y enganchando lo que venimos conversando, porque creo que es interesante esto de estas subjetividades que se producen dentro del espacio, ¿no? O cómo el espacio participa de la producción de subjetividades, ¿no? Ya sea el comerciante que pone la arquitectura hostil, ¿no? Coloca las rejas, ya sea la persona que puede ser objetivada con ese apelativo negativo de pastoso por consumir pastadas y demás. Yo no quiero dejar de recordar esta imagen de la propia idea, esta idea que ya vimos en Guattari, ¿no? De donde el sí mismo, el sujeto que somos, es producido por estas relaciones de exterioridad, ¿no? Entonces supongo, eh, estoy pensando en las múltiples violencias que producen un ser violento, ¿no? Un cuerpo violentado es un cuerpo violento. También pensemos también en ese, como decía Sebastián, tratar de pensar un poco diferente, ¿no? O por lo menos hacer este ejercicio de pensar cuáles son esas relaciones de fuerza que nos ubican en una posición o en otra, ¿no? Y por qué en ciertas condiciones nos sentimos observados en términos interpelantes y por qué en otras posiciones somos nosotros quienes observamos también a otros, ¿no? Y digo esto también como pensar ese espacio como un franco, como una posición móvil, ¿no? Donde también ocupamos o somos producidos a partir de esas relaciones en las que participamos. Eh, Esto que estamos viendo ahora, y, por ejemplo, estas tensiones ideológicas, obviamente los autores dicen, hay una ideología de lo que es el espacio público o el buen espacio público y todo lo normativo que corre en ello. Lo que nos está diciendo los autores es, bueno, la pragmática de la ciudad nos muestra que ese ideal normativo no condice con las prácticas que acontecen y producen precisamente esa diferencia, ¿no? O producen esa desigualación de la diferencia, que es lo que nos interesa trabajar en este caso. Ahí el último punto de la última tensión es el orden o el desorden, y me parece que es bastante interesante. Pero la cuestión es, quien encarna el sujeto ideal del espacio público es un ciudadano también de corte ideal, ¿no? Y también cuántas veces nos vemos en la situación de encarnar esa pretensión normativa del sujeto existiendo en la ciudad, ¿no? Y lo interesante es que para que exista ese ideal normativo, esto es muy Foucaultiano, para cuando se produce una norma, obviamente que la norma, que es un proceso de normalización, va a generar sus anormales, ¿no? Va a generar la legalidad, produce la ilegalidad, lo ilícito lo ilícito, lo normal produce lo normal, ¿no? Y es precisamente como en esa diagramación normativa del espacio, como orientación productiva del espacio, va a haber ciertas formas de vida por H o por B que van a ser excluidas de esas relaciones, ¿no? O van a ser expulsadas de esas relaciones o van a ser vigiladas de esas relaciones, ¿no? Eso es esto es lo que nos interesa, ¿no? No en un sentido moral de si está bien o mal, sino este mecanismo, ¿no? De producción del espacio. Eh, Todavía no entramos ni siquiera, no entramos, no queremos entrar al terreno de lo moral, ¿no? Está bien grafitear una pared, está mal. Está bien robar, está mal. Está bien juntar comida de la basura y dejar la basura tirada afuera. Está bien, ¿no? Pues podemos empezar a pensar en términos morales. Sí, lo que nos interesa es marcar cómo en la producción del espacio público hay una relación normativa, ¿no? Y precisamente, y digo digo para que entender que no es un espacio pasivo y neutro, un espacio liso, ¿no? Sino que es un espacio que está muy estriado, que está normativizado, donde hay reglas de producción, donde el eje inclusión-exclusión es constituyente de ese lugar, ¿no? Y que ese espacio también está produciendo o está contribuyendo a producir el ideal ciudadano, ¿no? Vieron que el artículo yo no hice hincapié esto, pero el artículo también es muy crítico con el civismo, ¿no? Con esa corriente de pensamiento o de convivencia, de concepción de la vida de la ciudad, donde se plantea que hay ciertas pautas cívicas que hay que respetar, ¿no? Y
hay un buen ciudadano y hay un mal ciudadano, o hay unas buenas prácticas ciudadanas y unas malas prácticas ciudadanas. Y, y en ciudades como Barcelona, por ejemplo, hay campañas por el civismo, ¿no? El civismo en el metro, ¿no? Te dice. Una campaña de cómo comportarse adecuadamente en el metro, ¿no? Que es un transporte público, ¿no? Y esa imagen, esa ideología del civismo como este buen ciudadano. Lo que están cuestionando ellos es precisamente esa dimensión ideológica que está presente en este carácter normativo del espacio público y entender que no es un espacio neutro, que es un espacio conflictivo, que es un espacio de relación de fuerza, que tiene efectos, que, que está construyendo o contribuyendo a producir a ese ciudadano liberal, ¿no? Es sumamente individualizante, responsabiliza a los individuos, ¿no? Legaliza el campo de las relaciones sociales. Ese es el espacio público, ¿no? O por lo menos esa es la cuestión. El espacio público es la presencia del Estado en nuestras relaciones comunes, ¿no? En términos espaciales, por ejemplo. Y por eso ahí ellos quieren centrar en el conflicto como ese componente que es central, que es básico en el espacio público. Esta es la última diapositiva y ahora retomamos algunas cosas. El conflicto es un elemento nodal porque las tensiones que atraviesan el espacio público no son meras contradicciones, sino que traducen relaciones de privilegio y subalternidad que estructuran el orden social. ¿Sí? La privatización, exclusión y control y regulación excesiva son manifestaciones del poder operando a través de relaciones socioespaciales. ¿Sí? El conflicto, al ser una manifestación territorial de estas luchas, visibiliza los fundamentos geográficos del control y la exclusión social, permitiendo subvertir las relaciones de dominación y sirviendo como escenario material para el cambio social. ¿Sí? Ahí también hay una importancia también del conflicto como un potencial, ¿no? Que nos permite también hacer visible las lógicas de exclusión y de control y también poder subvertir ciertas relaciones de dominación que se dan eh, en los espacios. El espacio público es inherentemente conflictivo debido al tejido de relaciones de diversidad y desigualdad que componen la vida social en la ciudad, ¿no? Este es un poco el sentido del texto que precisamente tiene como cometido instalar la no neutralidad del espacio público y entender o pensar más acerca de cuál es la lógica de producción de ese espacio. Yo insistía mucho en la presencia del Estado, ¿no? O estatal, en esta formulación en cuanto a diagramación del espacio o instalación de mecanismos de control o el establecimiento de ciertas normativas, como no sé, de leyes hasta como la ley de faltas, pasando por normativas municipales para ciertos espacios. También la importancia de la presencia simbólica del poder de las instituciones estatales, por ejemplo, en lugares emblemáticos de las ciudades. Esto hace dar cuenta también de esta dimensión, digamos, apropiadora de lo público, ¿no? Que veíamos también con el texto de Federici Canfensis, ¿no? No quería dejar de conectarlo con eso, ¿no? También muchas veces cuando detrás de la imagen del espacio público, en términos normativos, está el bien de todos, ¿no? Y, y claro, y lo que habría que interrogarse es quién es ese todos en esa forma de entender el bien común, ¿no? Cuando es mediado por lo público. Y, y en el caso de Fancy Federici era claro esta imagen de carácter apropiativo o apropiador del Estado, ¿no? De lo público, que apropia relaciones comunes, ¿no? Y algo del espacio
del espacio público que participa también con esa lógica, ¿no? Donde, incluso en el texto hay un autor que ahora no recuerdo el nombre que va, dice de alguna forma, la nostalgia por la pérdida de la tesis terminal de aquel espacio público donde había convivencia, encuentro y palabra. En realidad, más que al espacio público, se está remitiendo a esas relaciones vecinales y comunales que se están perdiendo, ¿no? Que se han roto, o se están desgastando, cuando la tendencia en la vida urbana tiene que ver con el anonimato, con la vida del edificio, ¿no? Con, con ese espacio donde transitan los anónimos, los desconocidos, ¿no? Y que forman parte también de estas escenografías. Y que ahí, por ejemplo, un espacio vecinal, un espacio comunal que está centrado por el reconocimiento mutuo de los vecinos a vecinos, por la palabra, es otro tipo de espacio, ¿no? Y, o son otras formas de producción del espacio que no se limitan a si el espacio es privado o el espacio es público, ¿no? O sea, siempre hay un plus. Incluso en aquellos espacios que son públicos, siempre hay un plus, hay algo que fuga, ¿no? Algo que está escapando, algo que está produciendo y que permite otras prácticas y que a veces se expresa de manera conflictiva, ¿no? Pero eso para entender que si eso ocurre es porque los espacios no son en sí mismos, ¿no? La cualidad de lo público o lo privado de espacio es una cualificación, es un proceso que se instaura con fuerza, no es solamente, no es meramente declarativo o nominativo, tiene que ver con la presencia de una serie de agencias, de normativas, de mecanismos de vigilancia, de control que garanticen, por ejemplo, esa cualificación, ¿no? Y, y me parece interesante por lo menos que nos sirva como mecanismo, o entender cuál es el mecanismo de producción de ese tipo de espacialidades y cómo cuando hablamos de espacio público lo que está en juego ahí en su constitución normativa es el ideal del ciudadano, ¿no? En un ciudadano en un contexto también liberal. Y cómo ese ciudadano de alguna forma opera como un arquetipo que regula cuáles son las prácticas tolerables, ¿no? En este ejercicio. Pero aún así, eh, que eso exista no quiere decir que las prácticas se reduzcan o se limitan a esa dimensión ideal, ¿no? Porque no deja de ser un ideal normativo. Precisamente es la existencia de ese tipo de ideales normativos lo que hacen visible precisamente estas diferencias que se expresan conflictivamente, ¿no? Por confrontar esa suerte de valores. Hay algo también de la producción de territorios. Yo siempre insisto esto, ¿no? Y esto lo veíamos mucho con Félix Guattari, donde no podemos ser sin un territorio, ¿no? Algo del territorio que es inherente al animal, ¿no? El animal precisa moverse, desplazarse, circular, ¿no? Eh, Desde las aves hasta, no sé, pensemos en cualquier mamífero, insectos con sus colonias. Precisamos una relación que es territorial, ¿no? Y que en Guattari está expresado como los territorios existenciales, ¿no? Entonces, eh, hay algo del territorio que es inherente a la propia vida, ¿no? Eh, la gente no va a dejar de vivir por más que el territorio haya sido diagramado como público o como privado, ¿no? La vida va a desbordar esos territorios. Y me parece que hay algo del conflicto que tiene que ver con esa dimensión vital, ¿no? Donde desborde. La vida precisa territorios. No va a pedir permiso para tener un territorio. Entonces se va a desplegar. Vos podés decir, diagramar, como formalizar el espacio como quieras, pero inevitablemente la vida, y para bien, ¿no? Porque una fuerza vital va a subvertir esas relaciones. Y quería traer esto también como vinculándolo a, a lo que vimos en el modelo pasado, ¿no? El pensamiento ecológico, ecosófico de Guattari, y poder también, hay algo de la producción cuando hablamos de producción del espacio, y cuando hablamos también de las capturas de lo público, de las lógicas de lo común, por ejemplo, tiene que ver con el potencial de la vida a pesar de, ¿no?
a pesar de ciertas fuerzas que tienden a la limitación, a la reducción y en un caso a la exclusión o desaparición de ciertas formas de vida. Eh, Ustedes saben que yo doy el curso de Historia de la Psicología, ¿no? Entonces, no sé si saben, pero bueno, doy historia y una de las cosas que vemos en historia, que tiene que ver con la instalación del Estado moderno en Uruguay, a partir de la Constitución del 30, todo ese proceso bastante convulsivo, tiene que ver con que hay ciertas formas de vida que no son necesarias o no se consideran convenientes para el desarrollo del proyecto moderno del Estado, ¿no? Y ahí tenés desde las poblaciones indígenas, pasando luego por los gauchos o los perros cimarrones salvajes que están criados en el campo, solo salvajes, y son poblaciones, por ejemplo, contra las que se va, ¿no? Se producen acciones orientadas a, a la desaparición o la readaptación, la transformación de esas formas de vida. Y hay algo del orden de lo público que opera como esa regulación, ¿no? Eh, sobre la vida. Yo no quería dejar de atender, o por lo menos escuchar, esta preocupación que traía Fernanda acerca del otro lado. Yo no creo que haya un otro lado, ¿no? O el otro lugar. Digo, porque también eso creo que hablar de un lado o de otro también eh, es una forma también de producir, de producción, que también como que está bueno por lo menos moverse, pero sí entender que cuando hablamos de que la producción del espacio es el conflicto, por lo menos quiero que sea leído de esa manera, no quiere decir que nosotros estemos por fuera del conflicto y que no seamos parte del conflicto y que nuestras acciones no tengan que ver con esa producción de ese conflicto, ¿no? Me gusta más pensarme como somos efecto de atravesamientos múltiples, complejos, contradictorios y que provocan tensiones, ¿no? No somos un ser homogéneo y puro, hecho de bondad, sino que somos atravesados por esas relaciones, no dejamos de producir o de ser portadores de esas violencias, ¿no? De las que estamos hablando, ¿no? Esto como. Y nuestro lugar, nuestra forma de hacer ciudad, porque hacemos ciudad, ¿no? Hacemos ciudad en el momento en que decidimos de qué consumimos, qué dejamos consumir, si producimos basura, cómo producimos basura, si tenemos prácticas de qué hacer con la basura posteriormente, que todos hacemos algo en la basura, qué hacemos con ella, desde cómo habitamos el espacio, los espacios comunes, espacios abiertos, cuál es la relación entre nuestra casa con el afuera, no sé, en fin, uno puede pensar en un montón de relaciones cotidianas que son constituyentes de la ciudad, ¿no? Y que hacen a esta producción del espacio. Y, y, a ver, yo puedo entender, también hay toda una producción de semióticas, ¿no? Porque y de prejuicios y juicios, ¿no? Poniendo esta imagen de que uno puede decir, bueno, uno anticipa o conoce ciertos signos. Pero yo creo que lo importante no es cuál es el sentido de. No es por qué se hace algo, sino por lo menos entender eh, cuáles son las condiciones de producción y que hacen que un sujeto sea una cosa y el otro sujeto sea otra, ¿no? Se produzca esa tensión. Ese es el modo, ¿no? Después, cómo responderá cada quien es una cuestión moral, ¿no? Eh, no dejo de pensar, ya le doy la palabra a Fernanda, por ejemplo, Uruguay es una máquina bestial de encierro humano, ¿no? Y estamos en una tasa altísima de privación de la libertad. Bueno, en la dictadura el encierro masivo prolongado fue la violencia más característica, ¿no? Además de la tortura y el secuestro y la desaparición, ¿no? Pero la cantidad de gente encerrada y el encierro de jóvenes, ¿no? Sobre todo jóvenes, analfabetos, eh,
Y después esa máquina de circulación permanente, cárcel afuera, y la situación de que ya tenemos, que se estiman los números son bestiales, ¿no? Es decir, estamos hablando se ha hablado entre los 5.000 6.000 personas que circulan en situación de calle, es bestial, ¿no? Y, y nuevamente aparece como problema, ¿no? Fueron problemas anteriormente, ahora son problemas nuevamente, son estas formas de vida que no encajan en ninguna relación y están ahí. Y después la respuesta es sacarlos del centro y se saca del centro otra vez, porque en realidad es alejarlos de, de lo que es la ciudad consolidada, a través de cámaras, a través de ley de falta, a través no sé, de refugios más lejos, etcétera, etcétera. Yo estoy pensando también en estos mecanismos de cómo esas formaciones vitales nos resultan conflictivas cuando las vemos, ¿no? Nos resultan conflictivas cuando nos roban, nos resultan conflictivas cuando circulan por la calle, cuando nos provocan miedos, nos resultan conflictivas cuando su estar ahí desentona, ¿no? Rompe una continuidad estética. Creo que, digo esto del riesgo para no estar por fuera del problema, ¿no? Dice, mira, estamos con ese problema. Eh, ¿Quién no sintió miedo alguna vez en una situación estando en la calle, ¿no? Y, y digo, más allá del prejuicio o de la relación del signo con la verdad, no entra en eso, pero digo, es importante entender que no estamos alejados de esas relaciones, ¿no? Estamos adentro. Pero que es un problema que obviamente sabemos que no se resuelve con más seguridad y más encierro, porque el encierro ha sido productor de estas situaciones. No se resuelve con arquitectura hostil, no se resuelve eh, con solidaridad entendida con beneficencia. Sabemos que no, pero bueno. Pero claramente es un problema que está ahí y negarlo negarlo o resistirlo expulsándolo, claramente no es la forma de producción, ¿no? del ciudadano. Fernanda. Ay, pusiste palabras en mi boca, porque yo me parece que fue bastante mal entendida. Cuando yo me refiero, por ejemplo, a pastosos, no me refiero a que yo estoy llamando pastoso a una persona de la calle que está en una problemática de consumo, sino que la etiqueta social. A lo que voy es que hay un problema que es de todos, o sea, no basta solamente con atender una sola parte del territorio, sino que a la parte contradictoria también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo viví la situación de la problemática de calle en un negocio que todos los días llegaba, y bueno, todo lo que sabemos que pasa cuando tenés gente que duerme en la puerta, ¿no? Y estudiando psicología y haciendo el trabajo de psicología social, de pernoctantes en la calle y todo, y yo como que tuve que hacer un trabajo, ¿no? Personal, de tener paciencia, de enfocarme en un montón de cosas, pero la realidad del común denominador de la gente no lo es. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando la persona es violentada de alguna manera por una persona que es víctima de la violencia social y que ejerce determinadas conductas, no está aislada de la realidad. ¿Me explico? Porque ¿qué pasa? Si le negamos esa realidad a la gente, la estamos violentando también. Porque también van a llegar personas con ataques de pánico porque les pegaron un revolcón, les robaron. O sea, ¿me explico? Entiendo que es estructural, la pobreza, la violencia, todos estamos trabajando en esto. Pero el común denominador de la gente poco lo entiende así. ¿Y con qué responde? Con más violencia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que siempre se termina problematizando, o a veces nos enfocamos en problematizar una pata de la mesa y la otra también inexorablemente cuenta, porque somos reproductores de violencia, porque cada vez que nos pasa algo y sentimos miedo, y ya, quieras o no, el instinto del cuerpo, ¿tá? Que se va aproximando, tiene una expresión hacia el otro, no dejamos de ejercer violencia. Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando las etiquetas sociales que existen, muchas existen a través de discursos y muchas existen a través de la empiria. Entonces, ¿cómo trabajamos también con la otra pata de la mesa para que no sigamos siendo reproductores de la violencia?
Claro, en este caso, por ejemplo, yo lo que no estoy de acuerdo contigo es que haya dos patas de la mesa. Yo no estoy pensando, yo digo porque digo también sé lógica. No es defender las prácticas ilegales, no es defender las prácticas que puedes controlar como quieras, disruptivas, es entender que hay una lógica de producción de ciertos cuerpos van a quedar del lado de la exclusión y de lo que molesta, del desorden o de la violentación de las libertades y otro va a quedar en lugar del más normativo, ¿no? Entonces es entender cuál es el mecanismo de normalización que nos coloca o nos posiciona en ciertos lugares. En todo caso es cómo desmontamos estas relaciones o cómo entendemos o comprendemos las acciones emergentes de los actores en el marco de un conflicto a partir también de poder entender cómo funciona el conflicto en la lógica de producción espacial, ¿no? Sebastián, Eso nomás solo me llama la atención y capaz que usted me lo puede aclarar. Yo escucho hablar de cuerpos, ¿no? Yo, o sea, no sé si es de repente por alguna tradición, por alguna corriente. Siempre, no sé, escuché de personas, escuché también hablar de cuerpos, pero digo, de dónde sale, como pregunta general. Capaz que si no quiero responderla por el tiempo que queda, está bien. no, Le escribiré no, por privado. no, yo a veces traer el cuerpo es como más visceral y más físico, ¿no? Está más materialista, ¿no? Que la persona que es un dispositivo hasta jurídico, ¿no? Que se fue de dónde funciona lo es. Pero es traer también esta imagen de que hay algo del orden, yo capaz que un poco permeado por las lecturas Foucaultianas o biopolíticas, ¿no? De que algo biológico se excluye, hay un cuerpo que molesta, hay una presencia una presencia en un cuerpo que incluso que nos atrae, que nos seduce, que nos espanta, que nos provoca rechazo, un cuerpo que huele, un cuerpo que nos da miedo. Es un cuerpo, ¿no? Todavía más esa dimensión de lo corporal, porque, porque no es cualquier relación, ¿no? La que se establece en el sentido. Y son los cuerpos que se encierran, ¿no? El encierro es un encierro hasta físicamente, es un cuerpo que se tiene que ir a atrapar, capturar, llamarle arresto, pero tiene que haber un cuerpo que tenga una fuerza donde tiene que esposarlo y llevarlo a todo un dispositivo funcional. Y una vez que entra, entras. ¿Vale? Entonces también era para, como para dar cuenta de esa dimensión. Es el cuerpo que duerme en la calle, ¿no? El cuerpo que mea, que caga, el cuerpo que junta cartones y no ensucia, el cuerpo que come de la basura y tira los papeles y tira toda la basura de afuera y eso molesta, ¿no? Es el cuerpo, ¿no? Eh, Importantemente traer esta dimensión de lo corporal ayuda también a pensar, ¿no? O a introducir esta dimensión, ¿no? Eh, Prefiero que sean cuerpos a que sean ciudadanos que circulan por la ciudad, ¿no? Porque ya la imagen de ciudadano presume cosas, ¿no? En vez de que la imagen de ciudadano es conflictiva, o la igualación de la ley es conflictiva porque también parte de una presunción de igualdad que no es tal, ¿no? Que en la pragmática esa igualdad supone siempre desigualación. Entonces, capaz que ese era mi énfasis, mi hincapié, y más por un desvío vitalista que tengo, ¿no? Donde hay una presencia fuerte de la vida, ¿no? Como por lo menos me parece que al fin de cuentas creo que todo es la cuestión de vivir, ¿no? Vivir bien, vivir, cómo mejorar, cómo mejorar nuestras vidas, cómo potenciar nuestra vida, tiene que ver con ese plano, ¿no? Eh, no, incluso el colectivo que van a analizar para el parcial se llama La vida vale, ¿no? También me parece interesante toda esa cuestión, ¿no? Lo importante es que nos quedemos con todo esto es que el espacio público no está dado, ¿no? No es esto es un espacio público ya está dado, que para producir un espacio público se supone una serie de acciones y fuerzas que estar sosteniendo, que no es el espacio de todos, por lo menos en la pragmática, sí lo puede hacer de una cuestión normativa, pero en la pragmática es un espacio hecho por la lógica de la inclusión-exclusión, ¿sí? Eh, Esa relación normativa contrasta con la pragmática, con las prácticas sociales específicas. Ahí donde vemos, por lo menos, vemos algo del orden de la producción del poder en esa relación.
Eh, y esa imagen también de que el espacio público está dotado de una imagen del ciudadano, de un sujeto ideal, y que sirve también como tamiz para la circulación, ¿no? O el estar ahí o el evitar ese espacio. Que me parece que está bueno como para pensar. Y la cuestión es cómo se produce ese espacio, ¿no? No es que el espacio está dado en sí mismo, sino que el espacio es producido por esas relaciones, esas tensiones, ¿no? Cuando alguien siente hastío porque se acuestan en la puerta de su negocio, o se lo mean, o están en la casa ahí, y pone arquitectura hostil, está produciendo el espacio. De la misma forma que la persona que está en situación de calle arma su rancho de cartón en la esquina, está produciendo el espacio, ¿no? Entonces, entender que la producción del espacio tiene que ver con eso. Y que obviamente esa producción está sostenida por la tensión, por el conflicto. Podemos ir incluso a ejemplos menos extremos de esos mecanismos de desigualación, ¿no? O de exclusión de lugares y conflictos que aparecen en la propia existencia. No sé, la gente que tiene perros y lo que no tiene, lo que no tenemos perros, ¿no? Por ejemplo, todas las relaciones que se ponen el tener un perro, ¿no? Y las prácticas del buen tenedor de perro y las prácticas del mal tenedor de perro y lo que eso genera, ¿no? Yo tengo una hija de 3 años, vamos a la plaza, en la plaza de un cartel dice prohibido entrar con perros, y cada tanto aparece un perro suelto ahí circulando por la plaza, ¿no? Y eso también genera tensión, ¿no? Hasta tensión animal, ¿no? De que uno se pone como cubriendo el cuerpo, interviniendo el cuerpo del perro, ¿no? O, o mirando a la persona que entra con el perro a la plaza, ¿no? Y es un ejemplo también para entender también de, de que el conflicto está ahí latente, ¿no? Y también se da con cosas de todo depende de la posición que vamos ocupando en esa relación, ¿no? Y cómo nuestro estar ahí, nuestro cuerpo expresa esa tensión, ese conflicto. Lo traía hoy María cuando habló, ¿no? El ejemplo de eh, el chico alcoholizado, durmiendo en un ómnibus lleno de asientos, ¿no? La mirada de reprobación acerca de sus conductas, sus prácticas y la ocupación del espacio, ¿no? Y, y bueno, y es una forma también de tensionar o posicionarse en la relación, ¿no? Este ejercicio que decía María de posicionarse de otro lugar que no es el, el pasajero, la pasajera hastiada en un viaje largo, sino la posición de una persona que está preocupada por temas de salud, por ejemplo, genera otro vector diferente de producción, ¿no? O sea, es otra cosa, ¿no? Pero también tiene que ver con la posición que ocupamos, ¿no? ¿Tienen comentarios? La clase que viene vamos a trabajar el texto de Judith Butler, que está en la bibliografía, y y el de Kern sobre ciudad feminista. Y quería, igual capaz que igual lo vemos la semana que viene. Pero les iba a recomendar un video, pero igual lo podemos ver en la clase que viene y que nos sirve también para trabajar los artículos, ¿sí? Y el parcial se entrega el 23, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque si quieren el 17, si se animan y tienen cosas avanzadas, pueden ir presentando el que quiera, cómo están trabajando, cómo están pensando, como también para colectivizar, compartir y aprovechar como a discutir, apuntar algunas cosas. ¿No? Está buenísimo esto se puede pensar por este lugar, se puede trabajar este texto, ¿no? No, si quieren hacer, si les parece, digo, si les conviene. Bien, pero hay que venir a trabajar, ¿eh?
Alguien está en modalidad libre, Florencia. Está buenísimo. ¿Está? ¿Hacemos eso? Bueno, muchas gracias. Buen provecho. Gracias, Gracias, profe. Vayan a profe. Buenas cenar. noches. Gracias, buenas Gracias. Esta es una hora Gracias. noches. malísima para cenar, ¿no? Como la peor de todas. Bueno, nos vemos, ¿dale? Chao.